Estamos para compartir la palabra de Dios. Asimismo, el tema que tenemos para esta noche, porque mirando tantos acontecimientos, mirando tantas cosas, como está este mundo tan convulsionado y cómo las personas dedican tanto tiempo a lo que no es importante, vamos a compartir cuán frágil es la vida y vamos a presentar este momento al Señor para que Él nos dirija. Señor, te doy gracias aquí junto a mis hermanas por la oportunidad que tenemos de compartir, de escuchar tu palabra, de ponernos en contacto con ellas, Señor. Y te damos gracias. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos dirija, que sea tu Espíritu Santo quien tome el cuidado y el control. Que cada palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y que para lo que tú la has enviado, Señor, sea fructificada, Padre, en nuestros corazones y mentes. Tú eres el que tienes el control, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Alabamos a nuestro Señor. Así es, mis amadas. Pues vamos a tener una lectura. Vamos a ver si se está viendo bien y se escucha. Sí, excelente. Ok, gloria a Dios. Pues nuestra lectura en esta noche la vamos a estar compartiendo en Salmos 90. Un salmo maravilloso. Y leemos la santa y bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Salmos 90, versículos 9 y 10 son los que vamos a leer de inicio, aunque vamos a estar compartiendo varios versículos en el transcurso del mensaje. Salmos 90, 9, 10 nos dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Pues nosotros podemos ver en Salmos 90, que estaremos compartiendo varios de sus versículos, cuán transitoria es la vida del hombre en relación a la eternidad de Dios. Es algo breve, por más años que las personas a veces digan, no, porque fulano tiene... fulano sí ha vivido. En comparación con la eternidad de Dios, todo eso es pequeñito. En Salmos 90 nosotros tenemos una oración que fue hecha por el patriarca Moisés. Nosotros sabemos que en el libro de Salmos tiene varios escritores, que aunque la mayoría de los salmos fue escritos por David, también existen otros levitas y otros, como por ejemplo Moisés, que también escribió este salmo. Y él lo escribió para clamar por un cambio del pueblo de Dios en el desierto, que enfrentaba la ira de Dios debido a su incredulidad cuando era guiado desde Egipto, la tierra de la esclavitud, hacia Canaán, la tierra prometida por Dios, donde fluía leche y miel. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor que un viaje que pudo haber sido por un par de meses duró 40 años, el pueblo vagando por el desierto. Y eso nosotros podemos irlo a leer en Números, en capítulos 13 y 14, porque nosotros solamente hacemos la referencia, ¿verdad? Pero qué bueno y qué interesante es que quienes están tomando apuntes puedan ir
y revisar lo que la palabra de nuestro Señor nos dice. Ese viaje que pudo haber sido corto, que pudo haber sido tan bueno, tan placentero, se tardó 40 años, como ya dijimos. Y nosotros a veces somos tan incrédulos. No dejemos que los milagros o el milagro, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para darnos ya, las recibamos en años o no las recibamos nunca por estar de incrédulos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, porque las promesas de nuestro Dios son fieles y son verdaderas. Y si nosotros también vemos la historia bíblica, vemos que mucho pueblo no entró a la tierra prometida. Nosotros como cristianos, como personas que decidimos dejar el mundo, porque vimos que lo que el mundo nos estaba ofreciendo no era lo mejor, tenemos que estar conscientes que lo dejamos por algo mucho más bueno que Dios nos está ofreciendo. Y Moisés buscó con esta oración ayuda en el Señor con miras a que ese pueblo tuviera una verdadera prioridad y comprensión de quién era el Dios que le había prometido, el Dios que los guiaba, el Dios que estaba con ellos aún en medio de todo su trayecto y las situaciones que se fueran presentando. Entonces, yo me preguntaría, ¿cuáles son nuestras prioridades más importantes en medio de tantas diversiones y desviaciones que tenemos? ¿Nos habremos nosotros detenido quizás en algún momento a pensar cuáles verdaderamente son nuestras prioridades? Como cristianos, estamos enfocados en las prioridades del Señor. Es algo que nosotros tenemos que aprender a establecer y a vivir bajo las prioridades eternas de Dios, que son gran desafío. Grandísimo el desafío que nosotros tenemos por delante. Pero qué bueno que la palabra, el Señor nos dice, no es con tu fuerza, es con las mías. Yo soy tu roca firme, yo soy tu estandarte, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Entonces, si el Señor está con nosotros, por difícil que nosotros veamos el trayecto, por difícil que veamos el camino, vamos a estar enfocados en las prioridades de nuestro Señor. Mucha gente tiene su enfoque en el trabajo, en el hogar, en la salud. Hay gente que si no van a un gimnasio todos los días, no se sienten bien, que si la familia. Y no vamos a decir que son cosas malas, no, porque qué bueno es estar pendiente de nuestro trabajo y hacer una buena labor. Qué bueno es tener cuidado a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestro hogar. Pero es que nosotros nos enfoquemos y estemos más al tanto de las cosas que trascienden, las cosas que son eternas, las que van más allá, y no en lo frágil y efímero del ser humano. Aquí en Salmos 90, nosotros vemos un confrontamiento con esas realidades. En los versículos 1 y 2 de Salmos 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ahí nosotros podemos ver cómo en esta oración de Moisés, él está reconociendo que Dios es real, que Dios es soberano, que Dios es un refugio de generación
en generación, que Dios no ha abandonado ni abandonará su creación, y porque nos ama y porque quiere guiarnos hacia un buen camino, hacia una tierra prometida donde fluirá todo lo mejor de nuestro Señor. Él está ahí para ayudarnos. Porque aunque el pueblo de Dios en aquellos tiempos en el desierto estaba caminando, quizás ellos pudieran sentirse que estaban solos, pero Dios estaba con ellos. Dios no los dejó ni un solo instante. Pero que era necesario que ellos se dieran cuenta de cuán efímera era la vida, para que pudieran apreciar que iban hacia una morada eterna. Por más años que nosotros vivamos aquí en la tierra, es un tiempo efímero comparado con lo que el Señor tiene guardado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, muchas veces es que llegamos al convencimiento de que cuando se paga un alto precio, se valoran más las cosas. Inclusive hay un refrán aquí que dice que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Yo me imagino que quizás ustedes lo conocen. Y eso significa, o sea, si esto para mí no tiene ningún valor, pues vamos hacia adelante. Pero cuando nosotros verdaderamente valoramos las cosas, cuando nosotros nos damos cuenta de cuán importantes son otras necesidades, otros elementos importantes que nos están ofreciendo, más vale que seamos sabios. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en todo lo acontecido durante la pandemia, nosotros vemos que empezamos a valorar mucho a las personas y personas que estuvieron a nuestro lado, personas con las cuales nosotros compartimos, que de una hora para ahorita nos dijeron, se fue fulano. Eso nos daba duro en el corazón. Yo fui una que fueron varias personas que se fueron, y cada vez que yo oía eso, yo le decía, Señor, uno más, Padre, danos la fortaleza, porque nosotros tenemos que aprender que somos efímeros, pero también tenemos que aprender que Dios es soberano y que tenemos que seguir hacia adelante aún en medio de las situaciones. Nos dice en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene inicio. Dios no tiene fin. Dice que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Las cosas para nuestro Señor son tan diferentes, y la palabra nos habla de cómo es el Señor, de cómo son sus pensamientos, que aunque también la palabra nos dice que sus pensamientos no son como los nuestros, que los de Él son más altos que los nuestros, pero nosotros podemos alinear los nuestros a los pensamientos del Señor para poder caminar de acuerdo a sus preceptos y a sus estatutos. Y viendo también aquí en verso 4 de Salmo 90, nosotros podemos compararlo con Santiago 4:14, que dice, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es nuestra vida. Es que yo quisiera que esta noche nosotros reflexionemos en la realidad de la vida, de cuán frágil es. Ahí también nosotros podemos mencionar lo que dice en Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Y no es que nosotros no nos esforcemos en hacer las cosas bien. No es que nosotros seamos sinvergüenza, porque hay gente por ahí que dice, no, aquí esperando a ver lo que Dios va a hacer. No.
No seamos irrespetuosos y no seamos sinvergüenzas, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a que cuando hay que hacer las cosas, tenemos que hacerla. Una cosa es no desgastarnos en lo que no tiene valor. Una cosa es que estemos enfocados en las cosas que son eternas, como les decía al principio. Es que veamos la realidad de la vida. Inclusive Salomón dijo, todo es hecho del polvo y volverá al mismo polvo. Y en Eclesiastés 1:17, Salomón dijo, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y todo eso es aflicción de espíritu. ¿De cuántas cosas nosotros nos ocupamos de más o nos preocupamos cuando el Señor tiene el control? Y eso es de las cosas que yo quiero que esta noche nosotros pensemos. Dios está en control de nuestra vida. Dios conoce todas las cosas que nos están pasando. No nos esforcemos de más, no nos desgastemos de más, porque la humanidad se está desgastando, porque está yendo detrás de cosas vanas, ilusorias, de cosas efímeras. Nuestro Señor está ahí. Nosotros nos afanamos demasiado por la vida y la vida se puede ir en un segundo. Aquí últimamente han pasado tantas situaciones en Dominicana, de tantas vidas que han partido, de tantos asesinatos, de tantos accidentes. Y eso pasa aquí y pasa en todos los países. Y hay veces que nosotros nos levantamos, que todo estaba muy bien. Pero vino y aconteció un hecho que nos cambió la vida en un segundo. Y todo comienza como si fuera a partir de cero. Pero el Señor, nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Nosotros tenemos que reconocer que Él es soberano. Y en 2 de Pedro 3:8 nos invita a no ignorar que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No cambiemos lo que es eterno por la simpleza, por la temporalidad humana. No lo cambiemos, mis amadas. Vamos a entender que Dios tiene el control de nuestra vida, que mejor nos enfocamos en lo de Él, en su palabra, en sus promesas, en esas promesas lindas y hermosas que Él tiene guardada para nosotros y que cada día nos da, porque el Señor cada día nos bendice. El Señor cada día dice que Él está con nosotros. No te dejaré, no te desampararé y te cubriré con la diestra de mi justicia. Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que esforzarnos cada día, de estar en la palma de la mano del Señor. La Nueva Versión Internacional, en relación a ese mismo Salmo 90 y versículo 10 dice, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Cuando yo leí esta versión, a mí me encantó porque es una manera tan llana, tan clara, tan simple de decirnos que la vida es muy frágil. Y termina el versículo diciendo, pronto pasa y con ellos pasamos nosotros. Cuán frágil es la vida, mis amadas hermanas. Porque es enfocarnos en aquellas cosas que no tienen el valor que Dios nos ha enseñado a que no sean las cosas que nosotros valoremos. Dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará
de sí. O Santiago 4, del 13 al 17. No nos gloriemos en el día de mañana, que hoy y mañana iremos a tal sitio, cuando deberíamos decir, si el Señor quiere. Nosotros como seres humanos somos muy jactanciosos, y eso lo dice ahí Santiago 4:16. Eso es jactancia y soberbia. Soltemos la jactancia y la soberbia. No nos creamos que somos nosotros quienes tenemos los planos de Dios. Nosotros solamente estamos viendo una parte del escenario. Nuestro Señor está viendo el escenario completo. Por eso cuando vayamos a hacer algo, vamos a decir, si Dios quiere, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Porque muchas veces uno se levanta con unos planes de hacer cantidades de cosas, pero el Señor los troncha. Y muchas veces los troncha porque necesitamos que eso ocurra. El domingo pasado, yo me acosté, el sábado pasado, yo me acosté muy bien y preparé la clase de mis jóvenes, de mi clase bíblica del domingo, gozosa para ir a mi culto. Pero a las 4 de la mañana yo me levanté grave y tuve que pasarme la mañana entera en una clínica hasta las 12 del día. Pero mis planes eran otros. No, aquí está la clase preparada. Esto están los muchachos. Sí, nos vemos mañana, mis amados jóvenes. Dios me los bendiga. Estudien, que esta clase está buena. Pero yo no llegué a la clase. Y así mismo puede pasar inclusive con nuestra vida. Así es que dejemos de hacer los planes nosotros sin ponerlo en las manos de Dios. No seamos jactanciosos ni soberbios, como dice Santiago 4:16. Porque quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí dice en el mismo versículo 17, le es pecado. No sigamos pecando delante de nuestro Señor. Aprendamos a ver, a vivir, a entender que la vida es muy frágil, que se va en un segundo. Y cada vez que nosotros querramos orgullecernos, presumir o vanagloriarnos de lo que hemos logrado o de lo que nosotros somos, vamos a recordar que la hierba sale por la mañana, crece, florece, pero al anochecer está seca y está marchita. Así mismo le puede pasar a nuestra vida. Que si son 70, que si son 80, que si son 100, eso es brevedad. Pasan y volamos. Y además, como vimos, están esos años llenos de dificultades. Porque yo tengo una hermana de la iglesia que ella me vive diciendo, a mí la gente me vive diciendo, ay hermana, usted sí está linda, ay hermana, pero usted no se deja caer, hermana, pero cada día usted está más joven, dice ella. Pero ustedes no saben todas las moriquetas que yo tengo que hacer para pararme de la cama, porque los años pesan. Entonces, por más años que nosotros tengamos, gloria a Dios, porque nos da la oportunidad, o le da la oportunidad, porque todas aquí somos niñas jóvenes, todas aquí estamos comenzando a vivir, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pero los años se soportan mejor poniendo a Dios en el control. Eso sí, no podemos discutirlo, eso sí no podemos negarlo. Solamente cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida al Señor, cuando tenemos nuestra vida escondida en Cristo, es que hay esperanza de gozo y de vida eterna en gloria. Enseñemos al mundo incrédulo y malvado la respuesta correcta. El ser humano es neblina, es hierba que en la mañana crece, pero que en la noche se seca. Y vamos a enseñarle qué es Dios, cómo son las promesas, que Dios es poder, que Dios es soberanía absoluta. Vamos a rechazar todos los crecimientos
vanos y ofrecimientos vanos y efímeros que tenemos en nuestra vida, por los que son verdaderos, por los que son divinos, por esas palabras tan lindas que siempre el Señor nos tiene y que Él nos guarda como la niña de sus ojos, porque nos ama, el Señor nos cuida. Señores, no nos esforcemos tanto, no nos preocupemos, como yo le digo a las personas, no te preocupes tanto, ocúpate en lo que verdaderamente vale la pena. Dice en 99, todos nuestros días declinan, van menguando a causa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos creído más importante que Dios y acabamos nuestros años como un pensamiento, se acaban en un segundo, aunque de origen eso no fuera así, ¿verdad? Pero por la causa del pecado, nosotros estamos destinados a morir y es una pura arrogancia vivir como si eso no fuera una realidad. El horrendo pecado que no le gusta a la gente, que nosotros se los mencionemos, que inclusive hasta dentro de las congregaciones el pecado no se va, porque hay muchas personas que todavía no le han entregado verdaderamente, no han tenido un encuentro con el Señor y su vida sigue de pecado en pecado. Pero nosotros tenemos que decirle a las personas, Cristo te ama. Cristo quiere que le traigas a sus pies todas tus angustias, todas tus debilidades y que se las traigas mientras haya tiempo, porque somos frágiles, pero delante de Dios, mientras nos mantengamos pecando, mientras nos mantengamos con una vida que a Él no le gusta, vamos a ser aborrecibles delante del Señor. Y qué pena, sabiendo que nuestra vida es tan frágil, que nuestra vida es tan efímera, que nosotros partamos de esta tierra sin que Cristo sea el que tenga el control de nuestra vida. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver como el pecado de Israel fue el que provocó la ira de Dios. El pecado siempre va a provocar la ira de Dios. Mientras el pueblo viajaba de Egipto a la tierra prometida, se mantenían con murmuraciones, se mantenían criticando, se mantenían llenos de rebelión, de infidelidades, de incredulidad. No seamos como aquel pueblo. Aprendamos a no rebelarnos contra la palabra del Señor, a entender que Él es el único soberano, que nosotros somos frágiles, que nuestra vida se puede ir en cualquier momento, el que nosotros nos creamos la gran cosa, que ese pueblo, ellos creían como que ellos eran lo único importante. Y le hacían las cosas porque ya su conciencia se había cauterizado por la causa del pecado. Señores, y por el pecado y la desobediencia se acarrean muchísimos problemas. Mucho ojo con eso. Porque todo lo que hagamos mal va a salir a la luz. A toda contaminación que haya en nuestras vidas, le va a llegar su tiempo de putrefacción y toda existencia es temporal y es transitoria y le llegará su momento donde todas las cosas van a ser expuestas. Aprendamos. La palabra de Dios nos dice en Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Vamos a establecer las verdaderas prioridades en nuestra vida. Vamos a presentarnos delante de Dios como somos y vamos a decirle, Señor, si hasta hoy me he creído que soy la última Coca-Cola del desierto, yo no sé si ustedes escuchan esa expresión por allá, es como yo soy verdaderamente importante. Aquí dicen, y fría. No nos creamos ser lo último ni lo mejor, porque nosotros pudiéramos estar acarreando la ira de Dios por el pecado. Y nosotros tenemos compromiso como cristianos.
de llevarle un mensaje de salvación, de decirle a la humanidad cuán frágiles somos y que la única vida que vamos a poder decir que es más fuerte, lleva paz, lleva tranquilidad, lleva gozo, es aquella que estamos viviendo en Cristo. Pero aún viviendo en Cristo, apartémonos de las cosas que no nos convienen, de aquellas que no le gustan al Señor. Porque nosotros debemos de estar claros y conscientes sobre la soberanía de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es absoluto. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Da bendiciones aún a la vida frágil. Nuestro Dios está ahí para sostenernos, para guardarnos. Moisés dijo en el versículo 12 de Salmos 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y es lo que yo quisiera que esta noche nosotras estemos dispuestas a decirle al Señor, enséñanos. Si nosotros no hemos aprendido todavía, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Y no es a llevar un conteo de cuántos años, que si ahora tenemos 20, que si ahora tenemos 30. No, es que aprendamos a vivir cada día de nuestra vida con corazones sabios. Enséñanos, es que querramos aprender la dirección y el camino que Dios tiene trazado para llevar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra conciencia las prioridades del Padre Celestial. Las prioridades de nuestro Señor tenemos que conocerlas. ¿Cómo las vamos a conocer? Leyendo su palabra, creyendo que su palabra es la verdad, sabiendo que su palabra es la única que nos va a dar vida, sabiendo que su palabra es la que nos va a establecer los parámetros adecuados y precisos que nosotros debemos de tener como meta para caminar todos los días. Vivimos en un mundo caído, pero tenemos que enseñarle que no es que se tienen que divertir, que aprovechar la vida al máximo, como dicen muchos, es que yo tengo que vivir mi vida. Mis amigos, cuando yo escucho eso, yo digo, ¿y qué sabes tú si dentro del próximo minuto ya no tienes vida? Por eso es que tenemos que decirle, Señor, enséñanos. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a ver tus caminos, Señor. Danos la dirección adecuada, la dirección precisa, esa que nosotros necesitamos porque queremos llegar, queremos ver la patria celestial, queremos ver el rostro de nuestro Señor, pero queremos verlo con alegría y gozo. Porque la palabra nos dice que todos vamos a comparecer delante de la presencia de Dios, pero habrá algunos que no comparecerán con gozo. Habrá algunos que el Señor le dirá, apártense de mí. Seamos sabios. Vivamos entendiendo la fragilidad de nuestra vida. Vamos a aprovechar el tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo en las cosas que agradan al Señor. Vamos a aprender lo breve que es la vida, lo que verdaderamente tiene valor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. La palabra nos enseña que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos, que Él nos la va a dar y la va a dar no por medida, porque somos limitados nosotros, pero el Señor es más que abundante y nos dice, y la dará abundantemente y sin reproches. Pero se nos olvida que tenemos a un Dios que está dispuesto a darnos la sabiduría que nos haga falta. El Señor, como decía Moisés en el verso 14, de mañana nos sacie de su misericordia. Qué bueno que tenemos un Dios misericordioso. Qué bueno que no nos ha cortado, a pesar de que a veces ponemos
otras prioridades en vez de las que Él quiere que nosotros pongamos. Que nosotros nos saciemos, que entendamos la misericordia del Señor, que cantemos y nos alegremos, porque no sabemos si al terminar la noche ya todo habrá concluido. Pongámonos a cuenta con Dios. Su ira es temible, pero su misericordia es incomparable. Qué bueno es Dios, que su misericordia aún está con nosotros. Y mientras nosotros seamos frágiles, mortales, busquemos lo de arriba. Podemos tener vida eterna mediante Jesucristo. Pero si ya vinimos a los caminos del Señor, aprendamos a vivir con los planes que tiene el Señor. Pidámosle, Señor, como decía Moisés, enséñame. Si nos hace falta que el Señor nos enseñe algo, vamos a reflexionar en esta noche que es necesario pedirle al Señor que nos enseñe. Dice en el verso 17, sea la luz de Jehová sobre nosotros, que la obra de nuestras manos, corazón, pensamientos y acciones, le pudiera yo, las confirme, que las confirme. Sí, Señor, confirma lo que nosotros estamos haciendo, Padre, que si ya hemos entendido que tú nos pusiste en esta tierra, que nos pusiste en medio de tantas situaciones, en medio de tantas dificultades, que nos hiciste del polvo, pero somos tu creación más excelente, más excelsa, más maravillosa, Señor. Enséñanos a caminar como tú quieres que nosotros caminemos, para que tú confirmes las obras que nosotros estamos haciendo, para que tú, Señor, confirmes el camino en el que nosotros estamos caminando, para que cada día podamos agradarte, para que cuando vengamos delante de tu presencia, tú digas, ahí está mi amada hija Sandra, que viene a hablar conmigo y yo estoy atento a lo que ella quiere decirme. Que nosotros sintamos ese gozo de que el Señor, cuando nosotros vayamos delante de Él, inmediatamente Él se ponga en atención, porque Él esté confirmando las obras de nuestras manos, porque Él esté confirmando los pensamientos que tenemos, porque Él esté confirmando lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, a pesar de que somos tan frágiles y que nos podemos ir en tan poco tiempo. Y a modo de resumen, yo quiero recalcar 5 verdades que aprendí, que vi en estos versículos de Salmos 90 que escribiera Moisés. Y uno de ellos es que no seamos insensatos, para que nuestros milagros no se queden rezagados o no lleguen nunca. Que recordemos que hubo parte del pueblo de Dios que no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, no seamos nosotros insensatos. Otra cosa es, aprendamos a establecer y vivir bajo las prioridades eternas. Es un reto que nosotros tenemos, pero es un reto que de la mano del Señor vamos a poderlo llevar. Nunca cambiemos lo que es eterno y lo que es soberano de Dios por lo temporal y lo frágil de esta humanidad. 3. Antes de nosotros orgullecernos, presumir o vanagloriarnos, recordemos la hierba y que de Dios es el control. Ready for the what day, right? Gloria a Dios. Otra de las aplicaciones que yo quiero que tomemos en cuenta es que los errores salen, lo contaminado se pudre. Rechacemos todo ofrecimiento vano y efímero,
porque solo vivos en Cristo hay esperanza. La quinta verdad que quiero compartir es: vamos a llevarle ese mensaje al mundo, a decirle que deben refugiarse en Cristo y su salvación, porque no saben en qué momento su vida puede ser quitada de esta tierra. Así es que vamos a recordar cuán frágil es nuestra vida, pero qué linda es cuando en Cristo está escondida. Aprendamos a mirar con los ojos puestos en los preceptos del Señor. Aprendamos a guardar nuestro testimonio como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y que si nos toca partir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Por lo demás, me queda guardada la corona de victoria que dará mi Señor, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aguarden por su venida. Señor, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad, Padre de Gloria, que tú nos has dado en esta noche. Ayúdanos, enséñanos, Señor. Enséñanos a reconocer cuán frágiles somos. Enséñanos a vivir la vida para agradarte a ti. Enséñanos, Señor, a que no seamos rebeldes, a que lo que hagamos sea grato delante de tu presencia. Que podamos caminar, Señor, entendiendo que la fragilidad es parte de nuestra vida. Pero que si en ti estamos escondidos, Señor, aunque seamos frágiles, aunque partamos en cualquier momento, vamos a tener ganancia. Porque el estar en Cristo es ganancia, sea aquí o que nos vayamos. Ayúdanos, Señor, a entender que sean 70, sean 80, sean 100 años, no importa los años que sean, ellos pasan, son angustia y molestia y pronto volamos. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a cada día buscar más y más de ti, a esconder nuestra vida en ti y a llevarle a los demás este mensaje, Padre de la Gloria, para que ellos no crean que se van ya a llevar al mundo con lo que son, con lo que saben, con lo que han fabricado, porque si lo tienen, si lo han hecho, es porque tú has estado ahí, pero tú eres el único soberano, tú eres el único que tienes el control. Nosotros somos frágiles, Dios, pero tú eres el Todopoderoso y eres el soberano. Gracias te doy, Señor. Mira cada una de mis hermanas aquí conectadas. Yo te pido, Señor, que cuando vayan delante de tu presencia, cuando yo vaya delante de tu presencia, Señor, tus oídos estén atentos a nuestras voces, porque tus oídos sean gratos, nuestras palabras, Señor, sean gratas a tus oídos, porque hemos alineado, Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros corazones con los tuyos, Dios de gloria. Y vamos a ser más que vencedoras. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de reconocer cuán frágil soy. Pero en tus manos, Dios, seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. La gloria para nuestro Señor. La gloria, la honra y la alabanza al Todopoderoso. Oirá